Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno. En nombre de Asamblea Majorera, para hacer una intervención que yo pudiera calificar de atípica en cuanto tiene que contener, por las normas que se han fijado para el debate, parte de moción de censura y parte de apoyo al nuevo Gobierno que se va a crear. Yo quisiera comenzar diciendo, señor Saavedra, que en esta sala usted y yo y muchos de los que estamos hemos vivido momentos de gran emoción y esperanza. Recuerdo especialmente aquel día de la primera constitución del Parlamento de Canarias, en el que usted y yo tuvimos el privilegio de vivirlo como protagonistas. Eran días de vino y de rosas, llenos de esperanza, de novedad, de creatividad. Las paredes de esta sala de pleno eran permeables a los sentimientos de todos los canarios e incluso yo diría que los ciudadanos que estaban fuera y los que estábamos aquí dentro compartíamos en aquel momento proyectos e ilusiones. Parecían aquellos días que nuestra esfera común sentimental, Canarias, iba a vivir con la autonomía un futuro de esplendor, eliminadas ya las trabas y la ineficacia que imponía una administración distante, suprimidas la prepotencia y los caprichos de los gobernadores civiles de turno. Sin embargo, han pasado 10 años desde la constitución de aquel primer Parlamento y casi sin percibirlo, las ilusiones aquellas han ido muriendo, han ido languideciendo, las cañas se han tornado lanza en demasiadas ocasiones y los barrotes groseros de la dictadura desaparecida han cambiado sutilmente hasta convertirse en invisibles ligaduras de la peor especie, que son las ligaduras aceptadas. Las ligaduras que quizá por pasividad los propios canarios hemos dejado trenzar para quedar al final atrapados en ellas si no logramos reaccionar. ¿Quién iba a suponer entonces que en tan solo una década aquella libertad naciente se convertiría en dependencia? ¿Quién iba a suponer que nuestras especificidades tan duramente conquistadas se iban a esfumar? ¿Quién iba a suponer que perdiéramos nuestro comercio, que nuestra economía quedase en gran parte subsidiada, que decenas de miles de canarios serían marginados cada año y chocarían contra las puertas de una sociedad incapaces de acogerlas en un trabajo digno? ¿Y quién nos iría a decir que a estas alturas todavía no podremos responder de qué va a vivir Canarias, qué va a ser de Canarias en el año 2000? Han pasado 10 años y lo cierto es que desde nuestro punto de vista hemos ido hacia atrás. Con todas las anécdotas, todos los índices económicos que conocemos, se están produciendo en Canarias tal confluencia de efectos negativos que hace falta reaccionar. Y si en aquella época, señor Saavedra, ustedes y nosotros llegamos incluso a colaborar, por desgracia, hoy tenemos que subir a esta tribuna para censurarle en nombre de la Asamblea Majorera y lo hacemos además en el convencimiento profundo y meditado de que con ustedes Canarias no es posible. Y lo que censuramos no es a su persona, le censuramos como presidente de un gobierno que defiende una relación con el Estado que para nosotros paraliza la vitalidad de Canarias y la suma en la insignificancia. Y además, le digo, señor Saavedra, Asamblea Majorera tiene como todos sus defectos, pero al mismo tiempo tiene una gran virtud, y es la inmediatez de su contacto con los ciudadanos. Y puedo asegurarle que suscribimos la moción de censura recogiendo el sentir ciudadano, un sentimiento que yo pudiera calificar de inseguridad y quizá la percepción subliminal del peligro que entraña la situación de Canarias. Y lo cierto es que no podemos seguir así, porque ya como decíamos en el debate sobre el estado de la región, los próximos años van a ser para la humanidad los más intensos, apasionantes y probablemente también los más delicados de su historia. Ningún país, ninguna nación, ninguna región, por alejada que esté, quedará al margen de los grandes cambios que el fin del milenio nos augura. Países y naciones se reestructuran, revisan sus horizontes y sus estrategias a una velocidad verdaderamente de vértigo. Y en medio de este mar encrespado, un pequeño país insular, cuya vida se desarrolla en un medio geográfico
distante y fraccionado, las Islas Canarias, vapuleadas, sin ideas, sin proyecto y a la defensiva, derivan en un ambiente de desmoralización, no se sabe bien si hacia la insignificancia histórica, hacia la quiebra social o, en el mejor de los casos, hacia la condición de sociedad mendicante y subsidiada. Además, a esto hay que añadir que el modelo de Canarias, de relación de Canarias con Madrid, está absolutamente agotado. Agotado hasta el punto de que pensamos que el problema político fundamental de Canarias en estos momentos son las relaciones Canarias-Estado. Como hemos dicho aquí en otras ocasiones, no estamos en estos momentos la situación de Canarias, no podemos permitir a nadie, ni a la Administración Central, ni a todos los zabalsas de turno, que sigan laminando lo que generaciones de Canarias con tanto sacrificio han conseguido. Canarias se está desmoronando debido a la sumisión servil de su partido a los postulados de Madrid. Muchos postulados contrarios a los de Canarias y siempre priorizando por parte de ustedes las imposiciones estatales a lo que son los intereses auténticos de este archipiélago. Pensamos que no se puede negociar desde la debilidad, desde la obediencia debida, desde la flojera. Se hacen inversiones en todas las regiones, se dice que son situaciones excepcionales. Se gasta en la Expo, en las Olimpiadas, en el AVE, en el Madrid Cultural y no se puede gastar en Canarias. Se justifica que son situaciones excepcionales. ¿Es que Canarias no vive una situación excepcional? Este archipiélago, señor Saavedra, no resiste más, le crujen las cuadernas por todas partes y eso se lo debemos en parte a su gestión de gobierno. Por eso, como decía acertadamente ayer un articulista, nos hace falta nuestro particular Big Bang. Las cosas en Canarias han llegado a tal punto de decadencia que la única salida es aquella que ofrezca un proyecto de regeneración moral, política, social y económica de estas islas. Para hacer realidad ese proyecto hace falta el instrumento político adecuado y eso para nosotros es el gobierno nacionalista que pueda surgir de esta moción de censura y a usted, señor Hermoso, le va a caber esa grande responsabilidad. Y en ello estamos. A pesar de la campaña de intoxicación sobre la viabilidad del proyecto nacionalista, a pesar de los intentos por parte de voces interesadas de llevar al ánimo de los ciudadanos o nosotros o el caos, a pesar de las comparaciones con la Yugoslavia, a pesar de todo ese tono amenazante y de despecho, a pesar de los deseos de venganza en otras corporaciones, existe en Canarias, a pesar de todos esos pesares, una situación generalizada de esperanza que se extiende por todas las islas y que responde a un estado de necesidad que es quitarnos a ustedes de encima. Y es que esta sociedad, a pesar de su tradicional pasividad, tiene al menos ya una cosa clara, algo hemos adelantado, que la afinidad del gobierno regional con el gobierno central no ha servido para nada. Y también ha habido, como es lógico, muchas críticas. En estos días que han transcurrido desde la presentación de la moción de censura por los partidos que integran la coalición canaria, se han dicho, se han escrito y hemos oído muchas cosas. Algunos se alegran de lo que perciben como un cambio de era en el devenir político de nuestras islas. Otros reducen su satisfacción al hecho de que intentemos desplazar del poder al Partido Socialista. Otros, demasiados todavía, son escépticos o indiferentes a lo que aquí pueda pasar. Muchos son abiertamente críticos con la iniciativa que hemos adoptado. Yo voy a empezar a hablar de estos últimos. Un primer bloque de estas críticas que se nos hacen pudieran catalogarse de ideológicas, bien sea por la dialéctica izquierda-derecha, bien por argumentos sobre el binomio centralismo-nacionalismo. Un segundo bloque se refiere a los mimbres con los que hemos fabricado la coalición canaria, la disparidad ideológica, personal, de talante, de credibilidad y de trayectoria de los partidos y las personas que la integran. Las críticas ideológicas nos parecen no solo lícitas, sino también democráticamente necesarias. Las críticas sobre la disparidad de los miembros de la coalición son perfectamente comprensibles y a todos nos han preocupado, ¿por qué lo vamos a negar? Hay por último un tercer bloque de críticas
que se refieren a la oportunidad o a los posibles motivos de la moción de censura. Y en nombre de la Asamblea quiero hacer un repaso rápido para contestar estas críticas. Por ejemplo, usted, señor Saavedra, en algunas de sus entrevistas, ha dicho que la censura no tiene nada que ver con la fallida negociación de los aspectos económicos del REF. Y a M le pudiera decir que su apreciación es al menos en parte cierta. Y digo en parte. En esas mismas entrevistas repite usted que el timing, el tiempo de la moción de censura, es por motivos meramente electoralistas. De nuevo le respondo que pudiera tener alguna justificación en parte. Pero si dejara así la cuestión, podría parecer que en un ejercicio de cinismo inaudito e intolerable, quien les habla había subido a este estrado para burlarse del procedimiento democrático y de las expectativas lógicas del pueblo canario. No es esa ni mucho menos mi intención y voy a intentar explicarme. Tanto la prolongada discusión del REF como el contencioso por el dinero de las carreteras, la financiación autonómica, el registro de buques, la non nata zona offshore, las 1000 discusiones sobre el modelo de adhesión a las comunidades económicas europeas, la misma postura de su partido sobre la organización administrativa de Canarias, pretendiendo la desvirtuación de los cabildos y su puenteo, sus desafortunadas declaraciones justificando la política española con el Magreb, la tibieza ante la cuestión sahariana, las justificaciones ante la creciente militarización de Canarias, la deliberada política de cercenar nuestras relaciones históricas con África, y así podría seguir en una retahíla hasta la náusea, son tan solo los síntomas, y el REF es el último de una visión de Canarias por parte de su partido, que desde el punto de vista de Asamblea Majorera justifican de sobra la creación de la coalición canaria y la presentación de esta moción de censura. Que la coalición canaria quiera acceder al gobierno antes de unas elecciones legislativas para explicar a los ciudadanos sus motivos y sus proyectos, lógico. No solo no nos parece un fraude, sino que nos parece imprescindible y coherente. Y si además ayuda a parar el estado de cosas que hay en Canarias, bienvenida sea. Antes de entrar en lo que podía ser nuestra contravisión de Canarias y la idea que tenemos de su futuro, me gustaría responder a quizá las últimas críticas y quizá para nosotros la más dolorosa. Y es la crítica que describe a la coalición canaria como una banda de arribistas y corruptos con la única intención de asaltar el poder para el provecho personal y una especie de partición en un orgiástico reparto de la tarta. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué le podemos decir? A nadie se le escapa que la llamada clase política está siendo percibida por el pueblo llano como una cruel caricatura de sí misma. Sin matices, sin excepciones, todo el mundo es igual. Canarias no ha quedado al margen del torrente de hechos censurables que desestabilizan el sistema democrático en España y fuera de España, pero también es cierto que la sociedad civil ha reaccionado con energía, contundencia y eficacia, y corren malos tiempos para los que acceden a la política para su provecho personal y el provecho de su partido. La gran purga, si así la pudiéramos llamar, está ya en marcha y es imparable. Solo podemos pedir a la sociedad canaria, justamente hastiada y confusa, que vigile con todo rigor al gobierno que surgirá en Canarias si triunfa como va a triunfar la moción de censura, pero que al mismo tiempo los juzgue por su comportamiento futuro y por sus hechos. Decía que Asamblea Majorera hace un análisis de la situación canaria muy distinta de la que sostiene y no enmienda el Partido Socialista. Nuestra tesis es que Canarias, por paradójico que parezca, ha perdido autonomía en los 14 años de Estado de las Autonomías y que además es, si seguimos como vamos, inviable desde el punto de vista económico. Decía un ilustre economista madrileño hace unos meses que si Canarias fuera una empresa no tendría posibilidad de acceder a los créditos de la banca privada. Demasiada concentración de riesgos en la cesta del turismo, la más frágil y prescindible de las industrias, imposibilidad además de seguir creciendo. Ninguna posibilidad inmediata de aumentar rentas en la agricultura. Los recientes logros en el sector platanero son eso, logros para quedarnos provisionalmente como estamos.
No menos amenazado se encuentra el sector tomatero, el otro gran pilar de nuestra agricultura de exportación. La extraña política magrebí de la Comunidad Europea, compartida con entusiasmo por el gobierno socialista, aún a costa de Canarias, está arruinando la zafra de este año y amenaza gravemente la posibilidad de mantener el sector en años venideros. Un momentito, por favor. El público, por favor, que guarde silencio. Continúe. Y en este contexto, las declaraciones de algunos expertos y las suyas, señor Saavedra, sobre la conveniencia de invertir excedentes agrarios en Marruecos, solo cabe calificarlas de acto fallido freudiano o de crueldad innecesaria, dada la poca entidad de esos excedentes. Sus declaraciones, por el contrario, todo un síntoma, se convierten en una invitación a la huida de capitales y a la consiguiente descapitalización del campo canario y, sin ir más lejos, la ruina del sector exclusivamente tomatero, como podía ser el caso de Fuerteventura. Y no me voy a extender, por de sobra conocido, sobre el declive espectacular del comercio, de la actividad de nuestros puertos, de la pesca, etcétera, etcétera. Demasiados riesgos, como decía, y apenas perspectivas de crecimiento para actividades de mínima entidad que conforman el Producto Interior Bruto de Canarias. ¿Y qué decir de la tragedia humana del paro, situado por encima del 22% y subiendo, y de la morosidad, y de cierre de empresas? En ese contexto, que usted calificaba de catastrofista, no es de extrañar que surja una nueva oleada de nacionalismo. No es el caso de la Asamblea Majorera, que desde su fundación se ha definido así, pero sí es cierto que hay sentimientos nacionalistas recientes o reactivos, o pendientes incluso de encontrar su definición concreta. Pero no creemos en absoluto que su indefinición los invalide. También hubo a principios del siglo pasado sentimientos socialistas o movimientos socialistas que antes que Marx y Engels los plasmasen en una teoría política, eran eso, movimientos y sentimientos. En cualquier caso, insisto, antes que nada, el nacionalismo es un sentimiento en alza en Canarias y la fuerza y la pujanza que está adquiriendo se debe en parte a ustedes, precisamente al Partido Socialista y a su miopía sobre lo que Canarias es y puede ser. Triunfe o no la moción de censura, que va a triunfar, el propósito de la coalición canaria es crear las bases sólidas para una refundación de Canarias, la elaboración de un programa hacia el futuro y la conquista de los instrumentos políticos para llevarlo a buen puerto. Eso es un gobierno nacionalista en Canarias. Para ello seremos radicales en el análisis, pero absolutamente respetuosos y responsables con las instituciones democráticas y con los deseos del pueblo canario. Al contrario que ustedes, seremos respetuosos con nuestro acervo, con nuestra historia. Lucharemos por unos cabildos fuertes, por las franquicias, por la libertad de comercio, que fueron en el pasado los fundamentos de lo que yo llamaría, tomando prestado una expresión de Octavio Paz, la otredad de Canarias respecto a España. Y lo hacemos con todas las cautelas y sin frivolidades, asumiendo los cambios que se dan en el panorama internacional y en la realidad europea, eso sí, desmitificada. Y lo hacemos porque nos importa sobre todo el futuro. Se oye en estos tiempos, demasiado diría yo, el argumento mediocre de que el futuro es imprevisible, que el futuro ya no nos pertenece, que estamos demasiado atrapados en una maraña de relaciones e intereses supranacionales como para que osemos formular un proyecto para Canarias, aunque tan solo sea a pocos años vista. El futuro ya no está de moda, o como decía un autor inteligente y travieso, el futuro Señoría, ya no vaya es lo que concluyendo, era. por favor. Sí, señor presidente, muchas gracias. Quizá haya sido este argumento inculto y depresivo lo que haya impedido que la sociedad canaria reaccione ante esta gran crisis. ¿Por qué no se reacciona ahora como se reaccionaba en tiempos pasados ante temas como el puertofranquismo, la cuestión provincial, la capitalidad o más recientemente en los años 70 respecto al REF? Estamos hablando de la posibilidad de imaginar el futuro y más concretamente de imaginar el futuro de Canarias
Y no me refiero a ese futuro con respiración asistida y con otras ayudas mecánicas y farmacológicas al que los partidos de obediencia central parecen querer llevar. Tampoco se trata de conseguir prebendas para unos pocos, ni siquiera para una u otra isla. Se trata de conseguir mejoras para toda la sociedad canaria. Se trata de intentar que el pueblo canario recupere su ilusión, su confianza y su creatividad. Trabajamos por la posibilidad de que recupere incluso la confianza en la clase política y en las instituciones. Esa confianza que todos los partidos, y insisto en lo de todos, hemos contribuido a arrebatarle a este pueblo con nuestras actuaciones erráticas, nuestros tránsfugas, nuestros pactos a veces inexplicables y nuestros corruptos domésticos y no domésticos. Yo quisiera pensar que sí, que esa ilusión es posible y estoy seguro de que el futuro, en sus grandes rasgos y axiomas, ya es previsible. En nombre de Asamblea Majorera defiendo que es sensato, urgente e imprescindible imaginar un proyecto canario para el siglo XXI. Y a eso se pone Coalición Canaria y ese es fundamentalmente el porqué de esta moción de censura. Sabemos, por ejemplo, que lo que se llama el modelo de desarrollo occidental se hace por momentos insostenible. La presión de las convulsiones políticas en su periferia, los problemas del aumento demográfico y las grandes cuestiones medioambientales exigen la adopción de un cambio de modelo a corto plazo. Sabemos de sobra que curse como curse esa transformación, su único destino razonable es la conformación de una sociedad mundial basada en la solidaridad. Vaya concluyendo, por favor. Concluyo, señor presidente. Y ahí tenemos, en esta situación internacional, a una Canarias con su única y verdadera fuente de riqueza, que es su renta de situación, su virtualidad como balcón africano y americano de Europa. Y por todas estas cosas, nosotros tenemos, como todos, tenemos derecho a soñar una utopía. Y en Asamblea Majorera, en Coalición Canaria, soñamos, por ejemplo, con ver a las universidades canarias convertidas en centros politécnicos de formación de cuadros, de médicos, de arquitectos, de ingenieros y expertos para el desarrollo de estos países vecinos. Imaginamos escuelas de formación profesional donde jóvenes mauritanos, ganeses, junto a los canarios, aprendan los oficios necesarios para hacer viables sus respectivos países. Nos gustaría ver hecha realidad una gran universidad de pesca en Lanzarote y un centro internacional de estudio y desarrollo agrario y ganadero para zonas áridas en Fuerteventura. ¿Qué impide a medio plazo que Canarias desarrolle tecnologías e industrias punteras en energías alternativas? ¿Por qué hemos de asistir resignados al declive de nuestros puertos? Muchos sueños frustrados por la falta de lucidez a la hora de definir nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea, por la imposibilidad impuesta, además, de desarrollar un comercio, por la falta de libertad necesaria para desarrollar una política comercial. Estas y otras muchas razones, señor presidente, resumidas, son las que nos llevan a esta moción de censura. Desde la estima a su persona, señor Saavedra, y la admiración que le profeso, le reitero que nuestra censura se produce por el hecho de usted militar en otra cultura diferente a la nuestra y quizá antagónica. Y son culturas a la hora de pensar Canarias. Sintiéndolo mucho, es necesario, señor Saavedra. Muchas gracias por parte del Gobierno.